Me pregunto qué pasaba por la mente. ¿Qué pasaba el 2 de junio de 1982? Las gestiones de paz de las Naciones Unidas volvieron a fracasar. Avanzadas británicas se encuentran a 20 kilómetros de Puerto Argentino y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 505 que designa mediador a Pérez de Cuéllar. Tropas británicas toman Montequén. A 20 kilómetros de Puerto Argentino ya estaban las tropas británicas. Penas y olvidos de la guerra. 40 años, 40 historias. Este nuevo capítulo en Así son las cosas va a contar la historia de Francisco Córdoba, un riocuartense, veterano de guerra, a quien saludamos. Francisco, un gusto, un buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Yo estoy en la ciudad de Villa María. Bueno, viviendo muchos años en Río Cuarto, ¿trabajó en el EDECOM, nos contaba? Sí, lo conozco, señor conductor. Trabajé 20 en tránsito, en la sección motorizada, y después, bueno, me jubilaron. Gracias a Río Cuarto conseguí trabajo en la ciudad de Río Cuarto. Yo soy de Villa María, pero en el 91 llegué a Río Cuarto. Es decir, no entró a la municipalidad por su condición de veterano. En ese tiempo había gente de veteranos de guerra trabajando en la municipalidad y bueno, nosotros éramos 12 que estábamos afuera y luchamos hasta que el señor intendente Rin, en aquel tiempo, nos contrató, nos aceptó y bueno, y pudimos entrar a trabajar en la municipalidad. Bueno, así que vivió durante mucho tiempo en Río Cuarto hasta volver a su Villa María natal. Sí, circunstancias de la vida, bueno, yo me jubilé y tenía unos tíos que no tenían hijos y bueno, estuvieron muy graves y fallecieron dos. Bueno, me vine a hacer cargo yo y como estaba jubilado, entonces me vine a cuidarlos a ellos y bueno, me quedé, pero en cualquier momento vuelvo a vivir a Río Cuarto porque Río Cuarto es la ciudad donde me encaminó la vida. Bueno, supongo que ese encaminar de la vida está ligado con la posguerra. ¿Cómo fue su posguerra? Sí, exactamente, porque la posguerra, bueno, de Villa María salí a deambular por ahí y anduve 10 años por el país y bueno, y después, gracias a Dios, me encaminé para el lado del Río Cuarto. Ahí conocí a los veteranos de guerra de la ciudad de Río Cuarto, que ellos me ayudaron a salir de muchas cosas graves, muchas cosas. Esa agrupación Operativo Virgen del Rosario que tiene Río Cuarto, que me ayudó al camino de la vida limpio, sano y bien encaminado. Que serían, que yo me acuerdo de Daniel Lambrogio, Daniel Chávez, Roberto Ojeda, Argüello, Arteaga, pero hay todos los veteranos del Río Cuarto fueron lo más para mí y agradecido a esa ciudad tan hermosa que la cual es mía, porque yo me siento riocuartense y no villamariense. Bueno, queríamos rescatar esto, ¿no? El rol, el valor de las agrupaciones de veteranos de guerra, ¿no? Porque como lugar de contención, de encuentro para superar lo traumático y difícil que fue para ustedes, no solo vivir la guerra, sino después el olvido y la indiferencia de la posguerra. ¿Usted cómo lo padeció, Francisco? Y bueno, mirá, yo he estado, cuando nació el partido Morín, yo estaba en Buenos Aires. Conocí al señor Aldo Rico, y en la cual me acuerdo que yo dormía en la plaza de San Miguel, dormía en la plaza, arriba de un árbol. Y eso era la posguerra, y Aldo Rico no me dio una cobija, no me dio, al contrario, me decía, esta noche hay que pintar carteles para poner el partido móvil, y nunca me albergó, nunca me contuvo, nunca nada. Pero bueno, la luché, por eso te digo que el recorrer el camino de mi vida por el país, después aparecer en Río Cuarto, donde ahí nació la luz del final del túnel, donde la cual yo lo caminé y llegué hasta ese fin, donde el Río Cuarto me enseñó todo, como ser González José María, Torelo, un montón, el Chicharra Bella, el finado, y son gente
que a uno lo ayudaron de esa maldita posguerra que hemos sufrido, todos sufrimos, y bueno, pero gracias a Dios cuando uno quiere puede hacer las cosas. ¿Estaba haciendo el servicio militar cuando lo llevaron a la guerra, Francisco? Sí, en Río Grande, Tierra del Fuego, en el Batallón 5 y Infantería en Marina. En el BIM. En el BIM. Sí. Bueno, y en ese momento, ¿qué pensó cuando lo destinaron en Malvinas? Mira, la ignorancia te lleva a cualquier cosa, porque te voy a ser sincero, yo quería ir, pero ¿qué sabía lo que era una guerra? A mí me supo pegar arriba, llegando a una montaña, íbamos con los, ahí en Malvinas, ¿no? Y un compañero dice, ¿te gusta la guerra, Córdoba? Más vale, qué sé yo, no sé lo que dije, que sí, yo dije que sí, que me gustaba. Y me pegó una trompada, porque me dijo, se nota que nunca leíste nada, ¿me entendés? Y entonces, pero uno quería guerra, pero no sabía lo que era una guerra. ¿Y después que estuvo? ¿Cómo? No, después que estuvo, ¿qué pensó o qué piensa hoy de la guerra? No, y hoy sí tendría que ir, voy de vuelta, cerrando los ojos. Hoy sí, ya, donde esté, yo no sé todo, no somos todos iguales, no tenemos todos el mismo pensamiento, pero yo con mis 60 años, hoy vuelvo ya a la guerra, para defender mi patria, doy la vida como la dieron todos mis compañeros. Bueno, pero entonces, ¿qué cambió su parecer entre aquello que motivó una agresión de su compañero cuando... No, bueno, pero nada, no me cambió nada, mi sentimiento, sin darme cuenta en aquel tiempo, y mi sentimiento en darme cuenta hoy es el mismo, es mi patria. Pero bueno, no todos pensamos iguales, no todos, pero yo tendría que vuelvo. Bueno, ¿y cómo la pasó en la guerra? ¿Y cómo la pasó usted en la guerra? ¿Cómo fueron sus días en la guerra? Y bueno, nosotros lo rebuscamos, porque viste que yo hice el último combate en Zapargil, yo y 14 más, donde nos matan 3 y nos hieren a Cabral de Corrientes, y quedamos 10 en el último combate, y bueno, qué sé yo, qué decirte. Antes de llegar al último combate, nos mantuvimos, por ahí flaqueaba la comida, por ahí había unos vivas cerca, donde intercambiábamos, yo me acuerdo con Daniel Chávez, que es del Río Cuarto, estaba GNP. Sí, que hoy es el presidente de la agrupación de veteranos, Daniel. Claro, es mi hermano, es el que nosotros decimos que somos hermanos, con Ojeda también, con González, me acuerdo que yo le daba un pedazo de cordero a lo mejor, y ellos me daban hierba o un poquito de azúcar, así, intercambiábamos, hacíamos cambalache. Pero mirá las casualidades de la vida, él era de Río Cuarto y yo de Villa María, y después nos encontramos en Río Cuarto, y bueno, ese es el orgullo de Río Cuarto, por eso siempre estoy nombrando Río Cuarto, y por eso me siento más ríocuartense que Villa María. Sí. El 2 de junio, hace 40 años exactamente, ¿se acuerda dónde estaba? Aquellos días se veía, se percibía, era inminente que iban a... Sí, había duros combates en Motequén, Monte London, arriba ahí en Darwin. Sí, se sentían los combates, se sentía que venían llegando hasta el día 13, que empieza a desprenderse todo de toda una montaña, todas las fuerzas que venían bajando, y nosotros seguíamos en el mismo lugar. ¿Y qué pensó en ese momento? ¿En que la vida se termina? ¿Pensó en entregarse? No, te queda la mente en blanco, el momento que te queda en blanco, que cuando te das cuenta, pensaste, dijiste, uy, no voy a ver a mi hermano, no voy a ver más a mi madre, o encima mi madre me había abandonado de chico, y me había creado mi abuela, y a mi hermano, y mi hermano también era clase 63, y yo pensé que estaba haciendo el servicio ahí, que estaba ahí en Malvinas también pensé. Que después, cuando terminó la guerra, lo busqué y encontré un amigo del barrio mío de Villa María, y le pregunté, le digo, ¿está Luis? ¿Vino? ¿Lo trajeron mi hermano? No, tu hermano no vino. Bueno, y mirá las circunstancias, las casualidades, pero la mente te queda en blanco, que cuando entras en combate, chao,
no tenés nada dentro de la cabeza. Simplemente sos vos o el otro. ¿Qué pasó con su hermano? ¿Qué pasó con su hermano? ¿Volvió de Malvinas o no estuvo? No llegó. No llegó porque no podían no se podía haber dos hermanos bajo bandera. Y yo ya estaba haciendo el servicio. Y a él lo sortearon, que es clase 63, y yo 62. Y bueno, le tocaba, él tenía el 750, creo, del número, y le tocaba el ejército. Pero no lo incorpora porque era sostén de abuela. Es decir, que usted salvó a su hermano que fuera Malvinas. Exacto, lo sabe, sí, todo, cada vez que nos jugamos el fútbol juntos, ahora en la ciudad acá, en Villa María, y nos sentamos por ahí, le digo, y él comenta, dice, gracias mi hermano, te dice, acá, que pero cosas lindas, de consentimiento, ¿viste? Sí, claro. Francisco me decía que después de la guerra el regreso fue muy duro. ¿A usted personalmente qué le tocó atravesar? Y muchas cosas que en la vida que, a ver. ¿Las quiere contar? Bien. Sí se puede contar, pero son duras. Ruleta rusa creo que es dura. Mi hermano me cortó el alambre cuando me estaba por ahorcar. Cosas durísimas en la vida. Y eso por todo fue guerra. Pero bueno, por eso te digo, Dios me encaminó hacia ese lugar llamado Río Cuarto y ahí me recuperaron esos hermosos hermanos que tengo ahí. Tengo la punta de un lagrimón, hermano, porque recuerdo tantas cosas tan duras que viví en ese posguerra y que Río Cuarto me haya rescatado y que me haya hecho gente, que me haya hecho hijo de ellos, o hermanos de ellos y hijos de la ciudad. ¿Los veteranos le salvaron la vida otra vez? Sí, mis hermanos veteranos de la ciudad de Río Cuarto me salvaron la vida, no de otro lado, de Río Cuarto. Y siempre lo dije en Villa María, lo dije en Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Salta, en Río Grande, en Ushuaia, porque yo estuve por todo el país y lo he dicho siempre. Para finalizar, Francisco, ¿cuál es la mayor pena que le quedó de la guerra a usted? La pena, sinceramente, que te queda ese sabor amargo de una derrota que la cual hoy la vivís, no sé si como de derrota, peor que no se perdieron los 149 años que era la recuperación, no se perdieron, porque se volvió a renovar ese contrato que había, pero de ahí otra pena grande fue cuando nos metieron abajo de la alfombra cuando vinimos de la guerra. ¿Los han sacado debajo de la alfombra, cree usted, hoy, Francisco? Y a cuenta nuestra y a la lucha nuestra y a algunos gobiernos que nos apoyaron un poquito, no mucho, pero bueno, la seguiremos luchando para que el país, nuestros hijos, nuestros nietos entiendan quién fuimos nosotros, simplemente eso. Simplemente decir, sí, yo estuve, pero que mis nietos y mis hijos digan, lucharon por nosotros. Y esa patria que es la celeste y blanca, que es nuestra Argentina, qué sé yo. Y acá no estemos malos que tenemos guerra y digan, no son San Martín, pero ellos son los últimos excombatientes de la era moderna de nuestro país. Y bueno, y eso fuimos nosotros. Y hoy somos historia viviente. Francisco, muchísimas gracias. Ojalá que pronto venga por aquí, nos visite en la radio y podamos estrecharle un abrazo sentido por contarnos su historia. Muy amable.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por esta comunicación y acordarse de los veteranos de guerra, y los felicito por el programa que están haciendo, y bueno, que Dios los ilumine y que los acompañe. Guillermo, pues yo, a lo mejor no te acordás mi cara, pero yo sí me acuerdo, y bueno, nos estaremos viendo, hermano. Un gran abrazo. Con todo gusto, Francisco para Córdoba. toda la ciudad de Río Cuarto. Gracias, Francisco, un abrazo. Saludos también a la linda ciudad villamariense con la que tenemos tanta relación afectiva. Muchísimas gracias. Dale. Un abrazo y todos los veteranos de guerra de Río Cuarto, que prontito voy a verlos. Francisco Córdoba, veterano de Malvinas, capítulo 34. El valor de los veteranos para asistir, ayudar a los veteranos, ¿no? Las agrupaciones de veteranos de guerra cumplen un rol fundamental. El problema de las guerras es un problema de todas las sociedades respecto de lo que sucede cuando la guerra termina, ganen o pierdan. También los Estados Unidos ocultó a sus veteranos de guerra, ni hablar cuando perdieron en Vietnam, pero también a los que ganaron, a los que fueron a la guerra, que volvieron traumatizados. La Segunda Guerra Mundial. Hubo una maquinaria de ocultar lo que había pasado, la idea de, incluso triunfando, demos vuelta de página, olvidémonos del horror de la guerra, como un mecanismo de cerrar heridas. Hay un documental muy interesante en Netflix que habla de la historia de la propaganda cinematográfica de los Estados Unidos y cómo 5 directores de los más famosos fueron reclutados durante la Segunda Guerra Mundial, para hacer cines, películas respecto de lo que pasaba en la guerra y cómo volvieron esos directores y cómo algunas de sus películas, por ejemplo, una que hizo John Huston, tardó 25 años en ser emitida, estuvo 25 años censurada. En el país de la libertad, el gobierno, primero el ejército, después el gobierno, no quería mostrar los traumas que habían quedado en los hombres voluntarios que participaron de esa guerra. Y habían ganado la guerra. El espíritu triunfalista de los Estados Unidos emergió después de la Segunda Guerra Mundial. La habían ganado y ellos ocultaban a sus propios daños, porque volvían traumados, enloquecidos, el horror de la guerra. Y la habían ganado. Después volvió a pasar lo mismo con lo sucedido en Vietnam, que la perdieron a la guerra, se tuvieron que retirar en esas causas que nunca se sabe bien, o sí, por qué se embarcan los países. Acá también nos olvidamos mucho del daño que ha quedado. No quiero ser más gráfico de lo que fue. Ruleta rusa y un alambre en el cuello. Así lo describió Francisco Córdoba lo que fue para él la posguerra. ¿Quiénes lo salvaron? La agrupación de veteranos de Río Cuarto. A ellos nuestro reconocimiento.